Nosotros somos el grupo B4 y vamos a presentar el caso clínico. Mi nombre es Ana Ruth Tomás y vamos a presentar el caso clínico que es de una paciente mujer de 51 años, casada, originaria y residente de la ciudad, ama de casa con antecedente familiar de madre diabética. Habita con 4 personas y un perro, refiere inmunizaciones completas, niega antecedente de tabaquismo o alcoholismo, es sedentaria, come de 4 a 5 veces al día, dieta alta en carbohidratos, niega antecedentes alérgicos, traumáticos o transfusiones. Refiere únicamente antecedente quirúrgico de una cesárea a los 21 años e histerectomía a los 42 años de edad. Sus antecedentes ginecobstétricos, menarquia a los 14 años, ciclos regulares de 28 por 3 con flujo normal, su última menstruación a los 42 años con histerectomía, síntomas de menopausia a los 46 años. Ha tenido una cesárea, 2 partos, 0 abortos, una citología cervical hace 2 años sin datos de malignidad y una mastografía negada. La paciente refiere que hace 6 años inició con síntomas de cansancio, por lo que consultó a médico quien la evalúa y le realiza diagnóstico de glucosa de ayuno alterada, por lo que le indica cambios de estilo de vida. Sin embargo, no presentó mejoría de síntomas, por lo que consultó a otro médico hace 4 años, quien le realizó estudios documentando glucosa preprandial de 290 y un ultrasonido con hígado graso, por lo que inició tratamiento con metformina 500 mg cada 24 horas en la mañana, pero actualmente con poliuria y polidipsia, por lo que consulta. Mi nombre es Marco Antonio Soto. La paciente presenta los laboratorios realizados hace una semana con la hematología de 9.500 de glóbulos blancos, hemoglobina 16.6, heces normales, orina normal, glucosa de ayuno de 243 miligramos por decilitro, glucosa postprandial de 300 miligramos por decilitro, ácido úrico de 4.2, creatinina de 0.98 y un filtrado glomerular de 66.79, colesterol total de 278, triglicéridos de 158.7 y hemoglobina glicosilada de 9.3%. El examen físico presenta un peso de 152 libras, talla de 1.63 metros, índice de masa corporal de 26.32, presión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 67 por minuto, frecuencia respiratoria de 14 por minuto, saturación de oxígeno de 96% y una temperatura de 36 grados. La paciente se presenta alerta con mucosas húmedas, llenado capilar menor de 3 segundos, normocéfala, cuello simétrico y móvil. No presenta adenopatías ni masas. El tórax es simétrico, expansible, cardiopulmonar normal, abdomen prominente a expensas de tejido adiposo, no presenta estrías violáceas, los ríos gastrointestinales están presentes y normales, no organomegalias ni irritación peritoneal. Las extremidades están simétricas y móviles, no presenta edema. La fuerza muscular conservada, los reflejos osteotendinosos normales y no presenta lesiones en la piel. Stephanie González Alegría, vamos a ver la definición del problema. En el listado de problemas, por los signos y síntomas que presenta la paciente, llegamos a la conclusión en el diagnóstico de diabetes mellitus. También entre el listado de problemas tenemos el colesterol y los triglicéridos que están elevados y lo que presenta o por lo que consulta la paciente que es polidipsia, poliuria y cansancio. Entre los factores de riesgo están los antecedentes de madre diabética, lleva una vida sedentaria y una dieta alta en carbohidratos y tiene sobrepeso con un índice de masa corporal de 25.9. Los criterios diagnósticos para diabetes mellitus es realizar una glicemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, una prueba de tolerancia a la glucosa oral que nos dé mayor a 200 miligramos por decilitro luego de 2 horas de que se le administró la glucosa y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Soy Débora Arriaga y les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Para describirla un poco mejor, vamos a utilizar
el octeto ominoso del doctor de Fronzo, que nos ayuda a explicar qué es lo que hace que nuestro paciente sufra hiperglucemia. Lo primero es una reducción en la función de las células beta, lo que obviamente nos lleva a una reducción de la producción de insulina. Seguimos con un efecto de incretina reducido. Recordemos que el efecto de incretina es cuando la secreción de insulina es estimulada por péptidos y esta también regula el glucagón. Y al estar esta dañada, pues también se reduce la producción de insulina. También hay un defecto en las células alfa que disminuyen su producción del glucagón y esto produce hiperglucemia. A nivel de las células, también hay una lipólisis incrementada, una disminución de la captación periférica muscular. A nivel del hígado también disminuye la captación de glucosa y la producción de glucosa hepática. En el cerebro vemos un incremento del apetito, un incremento de la actividad simpática, también el incremento de la producción de adrenalina y hormona del crecimiento. A nivel intestinal también hay alteraciones del microbioma y algunos otros factores de inflamación, que es lo que hace que nuestro paciente llegue a tener hiperglucemia. Soy Marco Antonio Soto y en el objetivo terapéutico, la terapia va a ir dirigida a aliviar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, que sería la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, o bien reducir la descompensación metabólica aguda y las complicaciones crónicas de los órganos terminales. Las metas van a ser diferentes en cada persona, pero esto va a depender de la duración de la diabetes, de la edad del paciente o de la esperanza de vida que presente. Las posibles enfermedades crónicas que padezca, como enfermedades cardiovasculares o enfermedades microvasculares avanzadas, del desconocimiento de la hipoglucemia y de las consideraciones individuales de los pacientes. Lo ideal es que la paciente presente un colesterol menor de 200 miligramos por decilitro y triglicéridos menores de 150 miligramos por decilitro. El control glucémico. La meta primaria es alcanzar el valor de hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucosa plasmática capilar preprandial entre 80 y 130 miligramos por decilitro y un pico máximo de glucosa plasmática capilar postprandial de menor a 180 miligramos por decilitro. Alison Menéndez. Dentro de nuestro inventario farmacológico incluimos a la pioglitazona. De esta cabe mencionar la farmacocinética, pues después de su administración oral se absorbe rápidamente y la concentración plasmática máxima se da a las 2 horas de su administración. Muestra intensa unión a proteínas, un volumen de distribución de 0.2 litros por kilogramo, metabolismo hepático. 55% del fármaco se va a eliminar en las heces y 45% mediante excreción urinaria. Farmacodinámica. Es un agonista potente y selectivo del receptor de la proliferación de los peroxisomas gamma activados. La activación de estos receptores regula la transcripción de los genes implicados en el control de la producción de glucosa, su transporte y su utilización. Adicionalmente, regulan el metabolismo de los ácidos grasos y aumentan la sensibilidad a la insulina. Disminuye los triglicéridos en un 10 a un 15% y aumenta tanto las HDL como los LDL. Dentro de su eficacia, cabe mencionar que diversos estudios han demostrado que este medicamento puede servir como apoyo o un suplemento en la dieta y el ejercicio y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. El medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, insuficiencia cardíaca, hepática, cetoacidosis diabética, el cáncer de vejiga y hematuria macroscópica. Entre las reacciones adversas se encuentra la agravación de la diabetes mellitus, cefaleas, hiperglucemia, mialgia, faringitis o sinusitis, o inclusive alteraciones de los dientes. El costo, como podemos observar, es un poco caro, ya que 28 tabletas de 15 miligramos en el nombre comercial que sería Actos tiene un precio alrededor de 568.23 quetzales. Cristina López, la metformina se administra por vía oral. Su biodisponibilidad es del 50 al 60%.
No es metabolizada en el hígado, se distribuye rápidamente en los tejidos y fluidos periféricos, pero más lentamente en los eritrocitos. Su eliminación es por vía renal, tiene una semivida de 17.6 horas. Su principal efecto en la diabetes de tipo 2 es la disminución de la gluconeogénesis hepática, ya que mejora la utilización de la glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, aumentando el transporte de la glucosa en la membrana celular. Tiene una eficacia en el tratamiento de la diabetes tipo 2, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando la dieta prescrita y el ejercicio por sí solos no sean suficientes para un control glucémico adecuado. Este medicamento está contraindicado en pacientes por hipersensibilidad o insuficiencia como es renal, cardíaca, respiratoria y hepática. Las reacciones adversas van a ser a nivel gastrointestinal, como náuseas, vómitos y diarrea. Y el costo de 10 tabletas de 850 miligramos es de 12.51 quetzales. Alejandra Vargas. Degludec es una insulina modificada con un aminoácido que ha sido eliminado y esta está conjugada con un ácido. Y esto también se le puede sumar que se adhiere a la albumina y entonces es lo que le permite tener una vida media larga que sería de aproximadamente 24 a 42 horas y su inicio de acción sería de 1 a 4 horas. Se administra vía subcutánea. Su farmacodinamia. Esta es una insulina que nos va a permitir que se inhiba la gluconeogénesis hepática y favorece a la utilización de la glucosa en los tejidos periféricos. Su eficacia es en el tratamiento de la diabetes mellitus y los efectos adversos más comunes es la hipoglucemia y las reacciones adversas en la zona de inyección. Está contraindicada con las personas que tienen hipersensibilidad a la insulina sintética y su costo en su nombre comercial es Tresiba y la pluma de 3 mililitros va a tener un precio de 370 quetzales. Insulina regular, Laureano Pemeche. Farmacocinética. La insulina regular es idéntica a la insulina humana en cuanto a su cinética de unión al receptor de la insulina. Esta se puede administrar por vía subcutánea o intravenosa. Por vía subcutánea su biodisponibilidad va a variar, esto dependiendo del sitio y la técnica de aplicación, y también si hay un uso simultáneo con otros tipos de insulina. Pero en la mayoría de los pacientes esta insulina se absorbe de manera rápida, alcanzando unos niveles plasmáticos máximos al cabo de unas 2 horas. Farmacodinámica. Esta insulina se obtiene por tecnología de ADN recombinante y es idéntica a la insulina natural y va a actuar por lo mismo inhibiendo la gluconeogénesis hepática y favoreciendo la utilización de glucosa en los tejidos periféricos. Hablando de lo que es la eficacia, esta insulina es considerada insulina de acción rápida de primera elección. Esto porque su eficacia es comparable a los análogos de insulina de acción rápida y porque existe una mayor experiencia de su uso y se conoce mejor su perfil de seguridad. Las contraindicaciones para esta insulina serían el caso de pacientes con episodios de hipoglucemia y también en pacientes con hipersensibilidad a la insulina o a cualquiera de los excipientes de la fórmula. En el caso de su seguridad, tenemos que los efectos adversos asociados a esta insulina es la hipoglucemia, aunque generalmente se asocia a un exceso de dosis en relación a las necesidades concretas del paciente. También lo que es reacciones alérgicas o dermatológicas, pero ocurren con menos frecuencia. Y lo que es también la hipopotasemia. Y esto ocurre porque la insulina estimula la salida de potasio intracelular a través de la ATPasa sodio-potasio. Y en el caso del costo, la encontramos con el nombre de Humulin 7030 en la presentación de un vial de 10 mililitros, en el que cada mililitro contiene 100 unidades internacionales y está a un precio de 307,25 centavos. Mi nombre es Pamela Quiroa y para la selección del tratamiento P en cuanto a la parte farmacológica se eligieron los siguientes 3 medicamentos, comenzando por la pioglitazona, que esta debe ir acompañada de insulina para que se produzca su efecto terapéutico. Es utilizada preferentemente pues, en pacientes con alta resistencia a la insulina debido a que este medicamento tiene como blanco el tejido adiposo. Entonces, esto va a hacer que se reduzcan los niveles de triglicéridos y se eleve el colesterol HDL.
Cabe recordar que el tejido graso pues, es responsable en gran manera de la baja sensibilidad de las células a la insulina, por lo que la lipólisis ocasionada por la pioglitazona junto a la activación de los receptores PAR-gamma van a permitir que estos tejidos respondan ante la insulina basal y así permite una regulación de glucosa con menor riesgo de hiperinsulinemia e hipoglucemia, así como también una mejora en el perfil lipídico, que es lo que necesita esta paciente. Luego tenemos la insulina de acción prolongada de Gludec. Las propiedades moleculares que le confieren su acción prolongada, pues la hacen la insulina con mayor tiempo de vida media y por eso va a tener una mayor duración de efecto. Además, gracias a esto, también se va a reducir el número de inyecciones, por lo que una sola inyección subcutánea brinda un efecto hipoglicémico que dura hasta un día. Es decir, solo se va a necesitar una inyección al día para obtener este efecto terapéutico. Berenice Dalila Monroy Sunú. El siguiente fármaco es metformina. Este es el medicamento de primera línea para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, ya que tiene mayor eficacia en la reducción de la glucosa en comparación con otros agentes orales utilizados para el tratamiento de diabetes. Actúa principalmente en el hígado al disminuir la gluconeogénesis y la litogénesis. Puede ser combinado con otros medicamentos reductores de la glucosa, como en este caso que se ha combinado con la insulina y la pioglitazona, sin producir interacciones significativas. También reduce las complicaciones micro y macrovasculares y no provoca el aumento de peso, y en algunos casos podría disminuirlo. En la receta se incluyen los nombres comerciales de los medicamentos prescritos anteriormente, como Actos, que es la pioglitazona. Su presentación es en tabletas de 15 miligramos. Se debe tomar una tableta al día, antes o después de la comida principal, durante 3 meses. El siguiente medicamento es Tresiba FlexTouch, que es la insulina. Su presentación es en solución inyectable de 100 unidades por mililitro. Puede inyectarse en el muslo, la zona superior del brazo o la pared abdominal a un ángulo de 45 grados. Es importante alternar los sitios de inyección para evitar la formación de cicatrices subcutáneas y se debe de inyectar una vez al día durante 3 meses. Y la metformina, que su presentación es en tabletas de 850 miligramos. Se debe tomar una tableta después del desayuno y una después de cenar durante 3 meses. María José Pérez, ¿cómo debemos almacenar la insulina antes de usar? Pues esta se debe guardar en el refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. No se debe congelar ni usarla congelada. En caso que llegue la fecha de vencimiento, pueden usarse solo si están guardadas en el refrigerador. ¿Cómo se deben almacenar después de usar? Se pueden guardar hasta 8 semanas después de abierto y deben estar refrigeradas a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. Estas deben mantenerse alejadas del calor y de la luz directa y deben desecharse a las 8 semanas después de abierta, incluso si estas aún contienen restos de insulina. También es importante que se realice automonitoreo de la glicemia con glucómetro todos los días, además de realizar examen de hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Asimismo, someterse a una evaluación oftalmológica cada año para evitar complicaciones como las glaucomas o cataratas. También es importante medir anualmente el perfil de los lípidos. Ana Judith Fuentes, conclusiones y recomendaciones. Monitoreo de hipoglucemias. Indicarle al paciente que debe de llevar un registro de las mediciones de glucosa realizadas en el día para saber cómo están dichos niveles. Explicarle al paciente que el monitoreo en sí no hará que mejore, pero sí la forma en que será usada la información que se obtiene. Realizar el monitoreo en momentos claves como lo son el ayuno, antes y después de consumir alimentos, antes y después de prácticas de ejercicio,
antes de dormir o cuando hayan síntomas importantes. Tratamiento de hipoglucemias. Este consiste en aportar al organismo de forma inmediata la cantidad de glucosa que necesita. Si la hipoglucemia se manifiesta con disminución de la conciencia, se le debe de administrar glucosa por vía intravenosa y, si es necesario, glucagón. Se debe de informar al paciente acerca de la importancia de seguir las indicaciones para un buen control de la hipoglucemia. Jocelyn Benito. Cambios en el estilo de vida. Alimentación saludable. Principalmente reducir el consumo de alimentos que tengan un alto contenido de grasas saturadas y colesterol, tales como la margarina, mantequilla, leche entera, grasa de carnes rojas, aceite de coco y de palma. Consumir grasas de origen vegetal como aceites de maíz, girasol, soya y aceite de oliva. Consumir al menos 5 porciones diarias de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Crear un plan alimenticio que indique qué alimentos deben de consumir y su cantidad durante las comidas, acorde al horario y hábitos de alimentación. Uno de los métodos es el método del plato. Este permite escoger los alimentos deseados, pero con un cambio en el tamaño de las porciones, por lo que se consumen porciones más grandes de vegetales sin almidón y más pequeños de alimentos con almidón. Esta la realizamos al seleccionar un plato de cena, dividiendo el plato en dos y luego la parte izquierda nuevamente en dos, quedándonos 3 regiones. En la porción más grande la llenamos con vegetales sin almidón, tales como espinacas, zanahorias, lechuga o verduras. En las secciones más pequeñas se debe de colocar granos y alimentos con almidón, como cereales de grano integral, cereal cocido como avena o maíz machacado. También podemos considerar el arroz y los fideos, papas o galletas. En la sección más pequeña vamos a colocar proteínas como pollo o pavo sin piel, pescados como el atún o el salmón y mariscos como los camarones. Se debe aumentar el consumo de fibra soluble, las cuales podemos encontrar en la salvada de avena, en las frutas, verduras, legumbres, arroz integral y frutas secas. Se debe de evitar el consumo de bebidas azucaradas, sustituyéndolas por bebidas dietéticas. También se debe de implementar el aumento en el consumo de proteínas bajas en grasas, como el pescado 2 veces a la semana, el pollo o pavo sin piel. Otro de los métodos es dividir los carbohidratos también a lo largo del día, evitando así la inclusión de un volumen alto de estos en una sola comida. Esto lo podemos realizar a través del conteo de los carbohidratos y el tamaño de las porciones. Es recomendable que en un inicio un paciente con diabetes consuma entre 45 y 60 gramos de carbohidratos en una sola comida, esto dependiendo del control de la diabetes. Se puede llevar ese control a través de un aproximado de la cantidad de gramos que contienen los alimentos. Encontramos aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, por ejemplo, en una fruta fresca pequeña, en 4 o 6 galletas saladas o en 6 nuggets de pollo. Otro de los cambios en el estilo de vida es lograr el peso ideal. Esto, pues, debemos de lograr la reducción del peso gradual y sostenido en por lo menos 6 meses de entre el 5 al 10% del peso corporal. Ya que al existir sobrepeso u obesidad, debemos de reducir el peso hasta lograr un IMC de entre 18.5 a 24.9. Esto a través de un plan alimentario acorde a las medidas antropométricas de la paciente. Entre estos consejos para lograr un peso ideal, también encontramos el tratar de evitar las meriendas y postres con muchas calorías, reducir el consumo de patatas fritas de bolsa, galletas o tortas. Mirar y checar bien las porciones de las comidas
y considerar que aunque se consuma mucha comida, aunque esta fuera saludable, puede provocar el aumento del peso. Otro de los cambios es la actividad física, ya que esta debe ser integrada a la vida cotidiana. Debe realizar diariamente 30 minutos de actividad física planificada para sumar un total de 150 minutos a la semana. Una rutina de actividad física comprensiva incluye 3 tipos de actividades: ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza y ejercicio de flexibilidad.